Buenos días con todos. En esta mañana del 12 de julio nos encontramos en una nueva sesión de nuestro podcast Empezando tu Mañana y tengo el gusto de presentar una vez más a mi compañera Yalena Gutiérrez para este conversatorio de hoy. Yalena, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, gracias. Cuéntanos con quién vamos a tener el placer de conversar el día de hoy. A ver, hoy día tenemos dos invitadas súper especiales. Nos acompañan Nadine Soria y Paula Valdivieso. Por favor, preséntense. Hola con todos, buenos días Pao y Elena y a las personas que nos están escuchando. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir este espacio súper chévere para aprender un poco más del mindfulness. Igualmente, hola con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí junto a ustedes y explicarles igual un poquito acerca del mindfulness. Muchas gracias, chicas, por su presentación. Entonces, bueno, vamos empezando un poquito esta dinámica de este conversatorio. Vamos a hacerles unas pocas preguntas para que nos cuenten un poquito acerca de las dudas que tenemos tanto nosotros como el público que nos escucha. Entonces, para empezar, quisiera saber si me podrían ayudar con cuáles son algunos ejemplos de prácticas para tener una rutina de mindfulness en las mañanas. Bueno, como ya ustedes saben, que es el mindfulness, es estar como que en el presente, tratar de disfrutar em, un poquito más del presente y tal vez dejar estos pensamientos intrusivos a un lado. Entonces, algunas de las prácticas, por ejemplo, es desear buenos deseos a los demás, deseos bondadosos hacia uno mismo o hacia nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, desear el bien, dar los buenos días, saludar a todos con atención directa, con un sentimiento de cariño, porque generalmente la forma en que transmitimos y nos comunicamos nos dice mucho de una persona más que el propio mensaje. Entonces, esto siempre ayuda a que la gente se sienta segura, se sienta bien, sin tal vez resentimientos. Otra de las prácticas es, por ejemplo, estar sentados eh, junto a los seres queridos, meditar, escribir eh, en las mañanas, por ejemplo, 3 objetivos o 3 cosas por cumplir, hacer esto de journaling. Creería que esas serían algunas de las prácticas. Sí, Paula, yo concuerdo mucho contigo, especialmente con lo de los buenos deseos, decirse hacia uno mismo. Igual para añadir un poquito, yo creo que estas prácticas también, o sea, se puede hacer uno solo como en grupo, ya que ayuda mucho, como que, o sea, estar en grupo ayuda mucho también a concentrarse en, como que en sí mismos y, y estar más conectados con el ahora. Y todas las prácticas que has mencionado son muy importantes y cada persona tiene obviamente su ritmo para ir adaptándose a mindfulness. Entonces, cada persona busca su práctica, pero en sí me parece súper bien todo lo que dijiste y como que concuerdo bastante contigo y con todos los ejemplos que acabas de dar. Bueno, Nadine, quisiera hacerte una pregunta a ti. Parte de crear un ambiente mindful es no etiquetar a los estudiantes. ¿Por qué piensas esto? Chévere, gracias por tu pregunta. Es una pregunta súper importante que abordar en el mindfulness y bueno, la Pau recién nos explicó cómo hacer este ambiente mindful en la mañana, pero en realidad es que este ambiente mindful, perdón, se debe mantener siempre y como docentes o cuando trabajas con niños, con un grupo de estudiantes, lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a de ley tener que trabajar con diversidad, sea diversidad de personalidad, sea diversidad de religión, de raza, de cualquier tipo de personalidad, porque somos seres humanos y todos somos distintos. Entonces, partiendo desde ese punto, eh, la manera de crear este ambiente mindful en donde tú no etiquetas a tus estudiantes, o sea, justo
por eso es que, para la redundancia, practicamos mindfulness, porque cuando uno practica mindfulness, primero, el primer paso al que llega es a la comprensión de uno mismo y por ende después de los demás, lo cual lleva también a la compasión. Una vez que tú comprendes, tú puedes ser compasivo con los demás y finalmente eso termina con la acción de la empatía. Y eso es un pilar fundamental justamente para trabajar con este ambiente de diversidad y no caer en este error de etiquetar a los estudiantes, porque cuando uno etiqueta a los estudiantes, lo único que estás haciendo es como meterles en estas cajitas y les encasillas y les pones límites y no les puedes ver en realidad cómo son de verdad. No tienes como ese acceso al mundo interior de ellos. Y obviamente, como te decía, lo primero que uno tiene que hacer como docente o si trabajas con un grupo de estudiantes es pasar en este proceso de comprenderte a ti mismo, de la autocompasión, como una empatía incluso contigo mismo para poder hacer lo mismo con tus estudiantes y no limitarles de esta manera, creando un prejuicio. Examinas tus prejuicios antes de caer en etiquetarle y ponerle como este techo del cual no puedes salir. Y dentro del ambiente mindful, tenemos que tener en cuenta que estamos tratando de crear un refugio, o sea, estamos tratando de crear un refugio para los estudiantes y obviamente si uno viene con prejuicios, creencias propias que te lleva a este como sistema de ponerles etiquetas a tus estudiantes, sea por lo que sea, por la personalidad, este es malcriado, o uy, no, este tiene tal religión o de raza, ¿no es cierto? Entonces, primero te haces como este autoanálisis. Entonces, para crear justamente, como te decía, este refugio y poder ver a tus estudiantes de verdad y respetarlos y amarlos y hacerlos sentir que ellos estén orgullosos de sus diferencias, no al revés, y que partiendo de eso, ellos también como que se sientan valiosos y puedan solitos observar su mundo interior sin los propios prejuicios que a veces no se ponen ellos mismos, sino que vienen de la sociedad que les rodea. Qué lindo, Nay, todo esto que nos comentas. Y sí, yo creo que es muy importante dentro del ámbito de los docentes, del ámbito educativo, abrazar la diversidad. Y como tú dices, no etiquetar a los chicos porque de esta forma se van a encasillar en que tienen que cumplir con cierto rol y esto los va a perseguir el resto de su vida. Entonces, con el mindfulness lo que te permite es tener un interés sin prejuicios, sin ver más allá de lo que en realidad son tus estudiantes y al mismo tiempo entender lo que están sintiendo y lo que están viviendo de una forma distinta, porque lo que suele pasar y pasa mucho más dentro del ámbito educativo, como tú nos cuentas, es esto de que se estandariza absolutamente todo, se estandariza incluso hasta lo que deberían estar sintiendo. Entonces me parece súper importante los puntos que recalcas de abrazar la diversidad, y hacer este autoanálisis para ver en qué puntos tal vez me puedo estar yo cayendo para no defraudar a los estudiantes y poder crear todo este ambiente mindful. Entonces, siguiendo más o menos por todo este lado de los términos educativos, Pau, queríamos preguntarte si tú has escuchado hablar acerca del término Rincón de la Paz. Sí, justamente ese es un término, bueno, que se genera, digamos, en- actualmente, que, bueno, es pionero de Linda Lantineri, el cual ella menciona que es un espacio seguro y protegido que generalmente se establece en algún punto dentro de la educación, dentro de las escuelas. Entonces, este rincón, por ejemplo, se puede decorar de la mejor manera, puede, por ejemplo, tener objetos táctiles para que los estudiantes jueguen con ellos, libros, lápices, para que coloreen. Entonces, también es importante saber que los alumnos pueden ir por voluntad propia, o sea, por decisión propia y nunca son obligados. Y generalmente van cuando se sienten un poco como con esta, em, no se sienten tan regulados emocionalmente. Entonces generalmente van unos 5 o 10 minutos, se distraen un poco, respiran, toman conciencia y después ya vuelven a sus aulas cuando se sienten un poco mejor. Ajá, exacto, concuerdo mucho contigo sobre el Rincón de Paz. Yo creo que es un ambiente súper bonito en el cual se deben de implementar en más colegios y escuelas, tanto aquí, igual como que en las universidades, yo creo que también debería de haber como que el rincón
de paz, como se llama, porque en sí ayuda mucho tanto a adquirir paz, como se dice, y también como que a despejar un poco la mente, porque muchas de las veces nosotros decimos cosas sin pensarlas, por así decirlo, por un impulso que tenemos. Entonces yo creo que esto al momento en el que vamos a decir algo, como que podemos ir a este rincón de paz para pensar un poco más lo que vamos a decir y así no tener estas respuestas dadas por el estómago, como se dice. Entonces, yo creo que esto sí ayuda mucho, igual se deberían de implementar en otras, en otros lugares, también en los trabajos y en las terapias también. Entonces, sí es súper interesante esto del Rincón de Paz y como dices tú, ayuda mucho a los estudiantes en sí a que vayan y cómo está decorado creo que le da el toque especial para que literalmente se llame Rincón de Paz. Bueno, hablando un poquito del Rincón de Paz, Nadine, quisiera hacerte una pregunta sobre cómo se trabaja con el trauma dentro del aula. No sé si el Rincón de Paz ayudaría un poco o qué piensas tú. Súper bien, igual una súper chévere pregunta y súper necesaria de abordar. Si bien es cierto que Pau nos explicó súper bien como una de las maneras prácticas de aplicar el mindfulness en el aula, con el Rincón de Paz. Y sí, obviamente va a ayudar justamente para lo que es la regulación emocional dentro del trauma también, pero tenemos que, cuando hablamos de paz en el mindfulness y de calma, también tenemos que acordarnos de que el mindfulness no necesariamente significa paz y calma siempre, o sea, no es como este estado de paz, valga la redundancia, es un estado de claridad sobre lo que tú estás sintiendo en tus emociones, sobre cómo te afectan los estímulos del mundo exterior a tu mundo interior y muchas veces eso puede revelar caos, que es lo que sucede cuando se trabaja con el trauma. Entonces, lo primero es no ignorar que existe el trauma, porque muchas veces justo como por querer llegar rápido a este estado de tranquilidad, se ignora como este proceso de reconocer que sí, o sea, tienes un trauma, algo pasó que no fue del todo bueno, tienes heridas, tienes tal vez cicatrices que todavía no están todavía cerradas. Entonces, el primer paso de trabajar el trauma es identificar y reconocer que existe un trauma en tus estudiantes. Y básicamente les explico un poquito, lo que hace el trauma es distanciarte del momento presente. O sea, literal como que nos disociamos de nuestros cuerpos y nos apartamos de nuestras emociones o sea, de este momento, sino como que nos transportamos de vuelta al momento en donde nos sentimos amenazados, empezamos a recordar cosas y eso nos hace apartarnos de nuestro presente, como que te bloqueas. Porque muy relacionado con el sistema nervioso, que parte del mindfulness súper importante es tener este buen funcionamiento del sistema nervioso. Los sistemas de alarma del cuerpo se disparan cuando tú estás experimentando trauma o cuando recuerdas trauma, que es como volver a vivirlo. Como te digo, tú te bloqueas del presente y te transportas a este momento traumático. Entonces, el rol del mindfulness ahí es justamente ayudar al alumno a volver al momento presente donde en realidad está salvo, o sea, no le está pasando nada y está en este momento de, de seguridad más que nada, pero como te digo, antes de eso es importante enfrentar, porque muchas veces cuando etiquetamos, por ejemplo, el trauma o el estrés como negativo o emociones como negativas, lo que tendemos a hacer es como ignorarlas o un poco esquivarlas. Por eso solo en el mindfulness decimos como emociones o experiencias tal vez difíciles, pero no negativas porque eso te hace querer huir. Y mientras tú más huyes, como que le tapas ahí medio con tierrita, con un curita, pero no terminas de sanar. Entonces, sí es como una estrategia de cómo enfrentarlo, pero obviamente siempre buscando la resiliencia y la esperanza, porque si es que no se hace de manera correcta esto de enfrentar el trauma, manejar el trauma dentro del aula, puede crear repercusiones como contraproducentes, por así decirlo. O sea, nosotros como docentes vamos a ser como este recipiente un poco en donde el estudiante puede como desahogarse y sacar todas esas emociones que estaban encerradas dentro de él, pero tenemos que ser como un buen contenedor, por así decirlo, crear un ambiente que les contenga de manera correcta, porque si no, como explicaba, puede ser incluso peor o puede hacerle al niño vivir una experiencia
demasiado dolorosa, que es lo que no queremos. Por eso decía siempre con el enfoque de resiliencia y de esperanza. Y como les decía al comienzo, el pilar, la base, por ejemplo, de esto de trabajar el trauma dentro del aula es simplemente recordarle al niño y ayudarle mediante el mindfulness a recordar que él está en el presente y que en el presente no está experimentando esto de lo que se acuerda. Entonces, y con esto obviamente balancear, volver a este equilibrio en el sistema nervioso, que es básicamente como el piloto de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, sentidos, sensaciones, etcétera. Entonces, eso les puedo contar sobre el trauma en el aula. Qué importante, Nadine, todo lo que nos estás comentando y sobre todo con lo que empezaste de entender que toda esta práctica mindfulness y toda la idea del mindfulness no es estar en calma todo el tiempo, no es estar en este estado zen como lo pueden catalogar muchas personas, sino es estar en el presente. Y muchas veces el presente está compuesto por estas emociones que nosotros podemos catalogar negativas, pero cuando dejamos de juzgarlas y dejamos de ponerle una etiqueta, las podemos entender de una manera mucho más sencilla y podemos entender el por qué y el para qué nos está pasando todo esto. Entonces, me parece que con esto del trauma, todo lo que nos has contado es súper importante y el mindfulness sería una herramienta que si se la sabe implementar para este tipo de situaciones, va a ser muy, muy, muy beneficiosa para muchos niños que no saben cómo manejar sus emociones y se encierran y las siguen reviviendo y las siguen replicando en su mente y no saben cómo manejarlas. Entonces me parece muy válido todo lo que nos estás comentando. Y siguiendo más o menos con esta línea, Pau, de que el mindfulness nos puede ayudar a entender las emociones aversivas y los momentos difíciles, pero para muchos esto no puede ser tan cómodo. Entonces, ¿crees desde tu perspectiva que el mindfulness debe ser opcional o no para los estudiantes? Yo creería que sí debe ser opcional, tanto para los que quieren como para los que no, eh, ya que cuando se les pone como obligación a los alumnos, creería que puede como no ser tan, no podrían disfrutar tanto de la experiencia en sí. O sea, tal vez lo ven como una obligación, más no como algo, como una oportunidad. Entonces creería que siempre este tipo de, de cosas, digamos, de implementar cosas nuevas dentro de las aulas, siempre es necesario eh, pedir tanto a los alumnos, también si son, por ejemplo, menores de edad, también tal vez pedir a los padres autorización. em, entonces ahí no creería que se le está obligando y también podría ser una experiencia beneficiosa para los alumnos y no como algo obligatorio y, por ejemplo, que no quieran hacerlo o que no disfruten. Ajá, exacto, como que yo creo que sí debe de ser súper opcional el mindfulness tanto para los estudiantes como para todos en sí, porque, a ver, digamos, en las aulas de clases, cada que se intenta hacer el mindfulness, obviamente como que hay niños que no van a querer o adolescentes que no van a querer y ahí van a haber otros que sí, entonces eh, a ellos se les puede decir como que, ¿saben qué? Quédense un rato ahí y vean cómo funciona esto. Y yo creo que con el tiempo y con lo que van diciendo como que sus compañeros y eso es como que se van a ir animando, pero hasta que no, pero hasta que no lo vean, yo creo que no, como que no saben qué es lo que significa bien el mindfulness y las prácticas en sí. Entonces yo creo que sí debe de ser súper opcional para las personas que quieren y para las que no. Y de esa manera ver ellos qué mismo, como que si esto les va a ayudar o no. Em, entonces eso, a ver, para complementar un poquito más, Nadine, ¿por qué las personas no les gustan los predicadores del mindfulness, pero aman al profesor mindful? Ya, chévere, justo, bueno, de cierta manera se puede conectar incluso a lo que estaban hablando con Pau recién, y es que, claro, algunas personas tienen como esta resistencia un poco
el mindfulness primero y también que luego uno cuando ya practica mindfulness, como hemos estado hablando, se cultiva esto de la empatía, de la compasión, de entender a los demás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para no irme mucho por las ramas y les explico, repito, cómo se conecta esto un poco a que las personas no les gustan los predicadores del mindfulness, pero aman a un profesor mindful, es que, bueno, cuando hablamos de predicadores mindful o predicadores del mindfulness, son como, más o menos, imagínense como un agente externo que está como que hablando del mindfulness, que sabe del mindfulness, pero que no necesariamente está viviendo o haciendo lo que predica. Entonces, las personas, los adolescentes, los niños, incluso se dan cuenta cuando no hay este componente de como autenticidad, que se ve que pueden saber mucho, que pueden saberse incluso las estadísticas, o sea, súper bien, las rutinas, todo lo que tiene que ver con mindfulness, pero no tienen como esta práctica, este estilo de vida del mindfulness. En cambio, idealmente, no digo que pase siempre con los profesores, sería idealmente, si es que un profesor está enseñando mindfulness, mínimo tiene que haberlo vivido él mismo y experimentado él mismo, y es por eso que la mayoría de veces a los profesores les gusta, a los profesores, a las personas les gustan los profesores mindfulness porque se nota justamente este como elemento de autenticidad que se ve, que lo que enseñan, ellos también están viviendo, porque, por ejemplo, pueden manejar el estrés durante clases, se les nota más alegres, se les nota más relajados, se nota que tienen esta inteligencia emocional, que evitan el famoso burnout de los profesores. Entonces se ve que están cultivando el mindfulness, la compasión, la humildad, la firmeza, la alegría, como les digo, se nota que ellos están haciéndolo y por eso la gente no ve como esta un poco doble moral, o sea, de como, chuta, me está diciendo, pero no practica. Y relacionado, como les decía, lo que hablaba la Pau, es importante que el profesor haya pasado por este proceso de como ver también lo que se siente recién empezar. Tal vez el profesor mismo estaba como hasta un poco escéptico al comienzo y luego como practica mindfulness va a poder entenderle a su estudiante también si es que a lo mejor al comienzo no quiere. Entonces van de la mano y esta es la razón por la que no, las personas a veces se distancian o rechazan un poco que les vengan a contar de mindfulness sin que se note necesariamente en su vida que lo están aplicando. Esto que nos cuentas, Nadine, a mí me parece súper, súper importante porque como tú dices, esto de la doble moral es algo que muchas veces puede alejar a las personas de meterse en todo el mundo del mindfulness. Y creo que como tú lo mencionas, la experiencia es el mejor maestro y cuando tú sientes que la persona que te está enseñando algo lo ha vivido y lo ha sentido, tienes una conexión mucho más grande, o sea, no vas a tener este como distanciamiento de, bueno, o sea, ¿qué es lo que tengo que sentir yo? Y tal vez esta persona no me va a entender si tengo algún tipo de experiencia. Entonces, el saber que están pasando por algo similar, que entienden la práctica como algo similar, es algo clave para tener esta conexión entre el maestro mindful y el alumno mindful. Entonces, creo que hemos tenido una conversación súper interesante, que todas las personas que escuchen el episodio de hoy van a estar muy interesadas en seguir conociendo acerca del mindfulness. Entonces, queríamos agradecerles muchísimo por haber formado parte del programa de hoy y ojalá podamos tenerlas pronto en otro episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.